Según un dicho popular, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Una acción en la vida de cada uno de ustedes podría desembocar en algo totalmente inesperado. ¿Me acompañan a conocer el efecto mariposa? Bueno, pues estamos en el efecto mariposa. Y bueno, pues si saben ya lo que es el efecto mariposa, quizás con nuestro próximo invitado, puede ser que se dé la circunstancia de que ese efecto mariposa haya hecho efecto a lo largo de los años y, bueno, ahora le preguntamos. Bueno, hoy tenemos a... buenos días. Buenos ¿Qué días. tal? Tenemos a... José Antonio Reina. José Antonio Reina. José Antonio Reina, que por cierto es bombero. ¿Siempre quisiste ser bombero? ¿Era tu sueño cuando eras pequeño? Pues curiosamente sí, fue una anécdota que pasó en mi infancia. Entonces desde pequeño pues le vengo diciendo a mis padres que quería ser bombero de mayor y al final bueno pues lo he acabado siendo. Pero, ¿qué fue lo que a ti te llevó a decir quiero ser bombero? ¿Por qué? Pues con 4 años tuvimos un accidente de tráfico y en el cual el coche volcó y yo me quedé atrapado dentro con parte de la carrocería que atrapó la mano y bueno, al final fueron los bomberos quienes me sacaron de allí y desde entonces pues tengo esa obsesión por intentar conseguir realizar un trabajo en el cual pueda ayudar a personas, ¿no? Y a gente. Y bueno, después de yo haberlo sentido en primera persona, pues como que me impactó, ¿no? Entonces fue mi obsesión desde pequeño. Y de esa obsesión, como tú la llamas, nace una profesión en tu vida que es la de bombero, que es una de esas profesiones de riesgo en las que, bueno, te juegas la vida, en tu caso, pues sobre todo el fuego, imagino, que es lo que más presente está en tu vida, ¿no? Has debido de vivir experiencias bastante fuertes, bastante graves, ¿no? Con el fuego, imagino. Has tenido que salvar vidas, has estado a punto de morir en algún momento. Cuéntanos algo sobre... Porque claro, yo creo que muchas personas no se hacen a la idea, incluso llaman al teléfono de los bomberos, ¡fuego, fuego, fuego! Y con las bromitas. Pero lo que no saben que detrás de ese número de teléfono donde están esos bomberos hay personas salvando vidas. Yo creo que estas cosas tenemos que tomárnoslas un poquito más en serio. Que los héroes, sí, Spider-Man, Superman y todo eso está muy bien como héroes, pero héroes de ficción. También tenemos héroes en la vida real. No sé si es tu caso, pero quizás te haya podido tocar el hecho de tener que salvar alguna vida. Bueno, por parte. No nos consideramos héroes, sino personas que realizamos nuestro trabajo, que por esa afición o esa vocación que tenemos, no, a la hora de salir no lo vemos o no vemos el riesgo, sino ves que vas a realizar un trabajo y con la formación, la experiencia y los conocimientos que has adquirido, pues minimizas esos riesgos. Es cierto que cuando se termina una intervención y llegas al parque, pues muchas veces... Al parque de bomberos. El parque de bomberos, el debriefing, que es la reunión final que se hace cuando ya hemos llegado al parque, se pone en conocimiento y se pone encima de la mesa todo aquello que hemos hecho o que hemos visto durante la intervención y hay veces pues, que uno piensa o que se llega a la conclusión de que se ha podido estar cerca de tener un problema, un marrón. Bien porque, bueno, por circunstancias, ¿no? Si antes de salir tuviéramos conciencia real del peligro al cual nos sometemos, pues seguramente si no fuera por vocacional no realizaríamos ese trabajo. Vida. ¿Estás suficientemente bien pagado?
cuando te metes en un marrón y sales y dices, "Ostras, pues lo mismo Deberían de pagarme más por haber hecho es esto. vocacional, es un trabajo vocacional, porque te expone a unos riesgos que cuantificadamente económicamente no lo puedes valorar. O sea, no hay dinero que pague el que tú algún día faltes en tu casa y le faltes a tu hijo o a tu familia. Entonces, si tú te expones a esos riesgos es porque crees que el dinero no lo paga. Es vocacional. Después, por suerte o por desgracia, formo parte de un servicio en el cual creo que es el parque que más sale de toda la provincia. Tenemos una media salida de más de 1.500 salidas anuales y por probabilidad ves muchas cosas. Entonces, bueno, hay veces que en las que llegamos y podemos actuar y nuestra actuación pues salva vida, y hay veces que por suerte, por desgracia, no por suerte, por desgracia, pues no podemos hacer nada. Si te digo que nosotros desde que nos montamos en el camión hasta que terminamos la intervención damos el 200% de nuestra energía y ponemos toda la carne en el asador. De hecho, lo más peligroso en el tema de bomberos es el trayecto que realizamos en un camión, el cual en nuestro caso pues, no tiene mucho mantenimiento, pero aún así pues, vamos a todo lo que da, intentando también no poner en peligro a las demás personas que nos encontramos por el camino. Pero el trayecto es lo más peligroso, sin duda. Has dicho antes, el fuego. Sí. No solo el fuego. Para mí, ahora que después de 16 años de bombero, pues tengo algo de experiencia, pienso que lo más peligroso es el agua. El agua. El agua. No nos dan formación, no tenemos formación, ¿No? ni practicamos lo suficiente como para controlar el medio acuático. Y para mí es el más peligroso. Claro, porque ¿qué formación es la que dan a los bomberos? Que eso es algo que no... Pues yo creo que mucha gente no sabrá. Depende de los servicios. Uno se presenta a una oposición, en la cual tienes unos exámenes que varían en función del sitio, del lugar donde te presentes. Suele haber exámenes teóricos y prácticos, en algunos psicotécnicos. Si apruebas, dependiendo del servicio, te dan una formación u otra. Por ejemplo, cuando entré en Mairena, del Aljarafe, que es el parque al cual pertenezco, pues nos dieron un curso de una semana y nos soltaron ahí a los camiones. Ya somos bomberos. Considero que una persona con una semana de formación, después de todas las especializaciones que hay, riesgo eléctrico, inundaciones, mercancías peligrosas, incendios, agua, cerrajería, en fin, es que es en una semana tuviste que aprender claro, todo te dan un curso, y a la calle, claro, a jugarte la vida. Te dan un curso del TVO. Mira, toma, se cubre expediente y ya está. En Bomberos Sevilla, pues creo que tiene un curso de 6 meses, 9 meses. Eso sí, pues en servicios potentes, vale, pues te dan una formación. Esta Jarafe sevillano que a mí me gusta tanto, pero que bueno, que tienen que avanzar un poquito más y darse cuenta de que todo no vale. Y si después pues, hubiera una formación continua, reglada, en la cual pues también... Formación continua y reglada. Claro, personas que estudien para ser bomberos. Teoría y práctica. Claro, es que los materiales van evolucionando. Claro. Cuando yo entré hace 15 años, el coche eléctrico era algo que sonaba. Tenemos coches que van por gasolina, por diésel, LP, eléctrico, híbrido, nitrógeno. O sea, ya tenemos una cantidad de vehículos en el mercado. Materiales, el acero inoxidable, el acero, el carbono. O sea, los materiales van evolucionando. Entonces, cuando nosotros entramos y nos enseñaron una técnica o aprendimos de los compañeros, que en mi caso fue como aprendimos, la información nos la pasaron los compañeros, lo cual agradezco enormemente la paciencia que tuvieron por transmitirnos sus conocimientos. Hace 15 años no son los mismos que ahora. Las técnicas de extinción no son las mismas que ahora. No. Los materiales en los cuales trabajamos no son los mismos que ahora. Entonces, esa evolución... ¿Son peores los materiales de ahora o mejores? No, son mucho mejores. Pero a la hora de trabajar con ellos, por ejemplo, el caso de un coche eléctrico que lleva cableado, que va a una tensión, pues hay que saber tratar ese coche a la hora de cortar, la cantidad de la seguridad pasiva, seguridad activa que incorporan los vehículos. Antes no había, hace 30 años no había coches con AIBA. Ahora todos los coches llevan AIBA de conductor, de copiloto, de cortina, pretensores de seguridad. O sea, una cantidad de elementos de seguridad que llevan los coches que a la hora de nosotros escarcelar, cortar con las herramientas,
no podemos cortar por donde nos apetezca. ¿Qué significa para ti la seguridad? La seguridad, llevar a cabo una serie de acciones que minimicen los riesgos. La seguridad en nuestra casa, pues si me acuesto y dejo el calentador encendido, pues entonces, ¿qué acciones se pueden llevar para tener una casa más segura? Pues no magnificar los enchufes con muchos cargadores, cuando antes de irme a la cama revisar si me he dejado un calentador encendido, la chimenea, si se queda la chimenea puesta, pues que tenga alguna ventilación. En fin, la seguridad al fin y al cabo trata de emplear una serie de acciones que minimicen los riesgos. Es lo que consta para mí la seguridad. Y bueno, hay que decir que nuestro bombero, nuestro invitado de esta semana, no es la primera vez que se pone ante los medios, ¿verdad? Cierto, he tenido que aprender por suerte, es decir, por desgracia, no tuve que aprender. ¿Qué pasó que te llevó hasta Grecia? ¿Qué te llevó hasta Grecia? Bueno, pues en este caso fueron los medios de comunicación. Fueron los medios de comunicación los que de manera incesante y de manera muy incisa, pues nos metieron a todos los ciudadanos la imagen del chico de Alan Kurdi. Alan Kurdi se llamaba, ese niño. Alan Kurdi se llamaba el chico que apareció en las costas de Turquía, en la playa de Turquía, bueno, ahogado. Recuerdo esa imagen, pues, tremenda imagen. Durante meses, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena en los telediarios, pues te ponían esa imagen. Entonces, era tremendo, sí. ¿Qué pasa? Cuando te dedicas al rescate o cuando te dedicas a un trabajo como el que realizo, en el que tienes unos conocimientos, tienes unas habilidades y tienes una familia que te apoya, pues al final dices, estoy perdiendo el tiempo aquí en casa, puedo hacer algo más de lo que ya estoy haciendo. Entonces, ¿puedo hacer algo más de lo que ya estoy haciendo? Que tú, hay que ver que no estés haciendo nada, que es que estás salvando vidas aquí. Pero ese es mi trabajo. O sea, claro, ese es tu trabajo. Es como el médico. Claro. El médico no dice, estoy salvando vidas. El médico está haciendo su trabajo. O el policía o el guardia civil están haciendo su trabajo y se exponen o están exponiéndose a unos riesgos para ayudar a otras personas. Entonces, no lo veo como salvar vidas, no. Estoy haciendo mi trabajo. Y ahora, aparte, puedo hacer algo más. Y ahí sí que considero que estuvimos salvando muchas vidas, porque además fue tan tangible. Sí, o sea, que... Gracias a que estuvimos en un determinado lugar, una serie de personas, mis compañeros, pues tuvimos la fortuna de poder estar en un sitio en el cual, al tender una mano, evitábamos que alguien muriera. Y eso, pues, eso te marca. Te marca. Eso te marca. Porque además fue... Claro, sacabais a personas que se estaban ahogando y los sacabais del agua para poner... Embarcaciones que iban a la deriva, embarcaciones que no llevaban motor y se los llevaba la corriente a alta mar. Entonces, gracias a que estábamos ahí, pues esas personas no desaparecían. Entonces, ya no eso, sino otro tipo de proyectos que salieron en la isla que fueron increíbles, como por ejemplo el proyecto Agua, en la cual pues a los niños que estaban allí, que llegaban a tierra, en la cual estos niños, su primer contacto con el agua fue esa tragedia, ¿vale? De noche, mucho frío, de hecho hablamos con los compañeros, y yo no recuerdo un sitio donde haya pasado más frío en mi vida que ahí. Y hago actividades de montaña, de buceo, o sea, hago muchos tipos de actividades, ¿no? En la cual pues expongo el cuerpo a temperaturas bajas y nunca jamás he pasado tanto frío como allí en Grecia. Entonces, estábamos en Turquía, donde apareció ese niño, sí, en esa orilla. Uh-huh. ¿Cómo pasas de Turquía a Grecia? Vale, pues estas personas pagaban a mafias donde los montaban. ¿Una mafia? Sí, bueno, una mafia. Uf. Eran las mafias las encargadas, igual que aquí en España. ¿Aquí? ¿Quién pasa el estrecho? Ah, vale. Pues es lo mismo, pero en vez de sustituye
o quita las personas que estamos viendo que pasan de África subsahariana o África, Marruecos aquí a España, pues sustituirlo por sirios, afganos, pakistaníes, indios, que desde Turquía intentaban pasar a Grecia, o sea, al continente europeo a través de Grecia. Como no podían hacerlo por la frontera terrestre, pues al final pagaban a mafias, que lo montaban en embarcaciones, igual que aquí en el estrecho, pues era allí. De hecho, desde Turquía a la isla de Lesbos, creo que la parte más extensa, no sé si eran 10-12 kilómetros, y aquí una distancia similar a la que tenemos aquí en el estrecho. Entonces, bueno, pues tirando del hilo, donde me he sentido realmente que he hecho algo importante para mí es este trabajo que hemos hecho en Grecia, tanto yo como mis compañeros, que gracias a ellos pues, tuvimos la posibilidad de estar allí. ¿Y cómo fue aquello? Veo a ese niño en la orilla de esa playa, que yo creo que esa imagen que se nos quedó grabada a casi todos los españoles, ¿no? Que los repitieron hasta la saciedad. Y claro, ¿qué te removió? Que dijiste, me voy. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese proceso de me voy? El proceso fue fácil y sencillo. En el momento que durante 2-3 Porque semanas... fue, claro, irte, tienes que tener una serie de, no sé, bueno, equipos... Al final, ¿no? cuando uno quiere hacer algo, ya da igual la cantidad de barreras que te pongan, que al final acaba saltando. Ajá. Entonces, el clip saltó cuando yo siempre desayuno o me gusta sentarme a la mesa y pongo el telediario, me gusta ver las noticias. Entonces, cuando durante 2-3 semanas te están poniendo la misma noticia, al final piensas, ostras, es que puedo poner un granito de arena. Puedo hacer algo. Puedo hacer algo más de lo que ya estoy haciendo. Entonces, bueno, pues... Porque allí no estaban haciendo realmente nada, ¿no? No, allí sí estaban haciendo voluntarios. De hecho, los medios de comunicación lo que salía era que necesitaba ayuda, que se necesitaban manos, que allí estaban ahogando muchas personas. Se fueron los compañeros catalanes de Proactiva. Lo que mostraban al mundo era que allí había un marrón enorme y que faltaban manos profesionales para estar en el agua. Entonces, cuando ves todas esas imágenes y crees que puedes hacer algo, al final lo único que tienes que poner es, como yo digo, tu culo allí. En casa, pues bueno, se lo plantea a mi mujer y evidentemente pues, ella me apoya en lo que hago. Ahora que lo has dicho, sí. ¿Qué pasa cuando, claro, le dices a tu mujer, a tu familia, que te vas? Que vas a arriesgar tu vida para salvar otras vidas, claro, porque arriesgas tu vida también. Claro, pero si lo planteas así, evidentemente ya más vamos. Entonces, ¿Cómo lo planteas? El planteamiento tampoco le di mucho odio, le dije, cariño, yo creo que puedo ayudar. Creo que puedo ayudar. Me voy a Grecia. Y me dijo, bueno, sin, vete donde quiera, pero sin hablar, sin avisar de que vas a... Claro, no dices que te vas a poner a unos riesgos, sino el ser humano es egoísta por naturaleza. Mi mujer diría, pues no. Entonces, bueno, al final tampoco creo que hubiera sido tan grande la ayuda que se dio allí en Grecia por parte de la asociación ProEMAI si mis compañeros no me hubieran seguido, porque al final, bueno... Eso, claro, porque hay que decir que tú empezaste esta aventura solo, pero... El chip me saltó en casa, Ajá. Pero al día siguiente lo dije en el parque a un compañero, oye, que yo me voy a Grecia. Y me dice, ¿qué no te vas a Grecia? Pues yo me voy contigo. Y en ese yo me voy contigo, pues buscando material para ir, ¿no? Porque en principio nos íbamos en avión. Pues otro compañero al que le pedimos ese material de rescate, ¿y para qué lo queréis? Para esto. Oye, pues yo también me voy. Y al final cuando nos dimos cuenta éramos ya 5 personas. Y dijimos, bueno, pues en vez de irnos los 5 en avión, que cuesta una pasta, nos vamos en mi coche, nos llevamos en un barco y creamos la asociación. Total, que cuando nos dimos cuenta fue en cuestión de 20 días, montamos la asociación. En solo 20 días creaste un proyecto, un macroproyecto, para salvar vidas. Pero porque creo que no teníamos ni idea de lo que realmente... de lo que se enfrentaba ahí, ¿no? De lo que venía luego. No el hecho de estar ayudando, que eso para nosotros era lo fácil, sino la gestión administrativa de cuando llegamos a Grecia, ponernos en contacto con las autoridades griegas,
antes de pisar Grecia, Lesbos, con la embajada, porque bueno, cuando vas intentando hacer un buen trabajo, un buen proyecto, crear un buen proyecto, no puedes ir como los locos. Tienes que seguir una serie de pasos que te dan credibilidad y que afianzan pues el trabajo que tú vayas a realizar. Entonces íbamos como bomberos profesionales, no podíamos cometer o intentar no cometer ningún error que luego pues bueno pues nos salpicara de una manera negativa. De hecho, gracias a esos trámites administrativos, el ponernos en contacto con la embajada, cuando llegábamos a la isla, comunicar a los guardacostas quienes entrábamos en la isla, qué trabajo íbamos a realizar, dónde íbamos a estar, en fin, los medios con los que contábamos. Pues cuando pasó el tema de un problema que tuvimos allí, en lo cual pues, unos compañeros los detuvieron con otra asociación, pues gracias a ese trabajo administrativo y ese trabajo posterior que estuvimos realizando durante 33 misiones, pues bueno, pues teníamos una credibilidad brutal. ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí? Pues estuvimos casi 2 años, fueron 33 misiones. Las misiones duraban cada 15 días. Lo más complicado era la logística, pues claro, hacía falta dinero, tenemos que buscar el dinero a través de donaciones, socios. Eso fue lo más complicado. Eso fue lo más difícil. A mí era lo que más trabajo me costó, el tener que llegar aquí a España y buscar los recursos para poder seguir montando y haciendo equipo para poder realizar un trabajo que... ¿La gente es solidaria realmente? Por lo general sí. La gente es solidaria. Los españoles, de hecho, yo creo que somos muy solidarios, ¿no? Esa es la fama que tenemos, al menos, ¿no? Allí en Grecia había españoles por todos lados. Ah, sí. Por todos sitios. Ajá. Y de ese niño que apareció, que se nos quedó grabado en la cabeza, ¿supiste qué pasó? Pues, por suerte para mí, tuve la posibilidad de cerrar el círculo, porque la imagen de un niño es quien me saca de mi zona de confort, y al cabo de 3 años acabo conociendo al padre de ese niño. Ah. Entonces, para mí fue muy emocionante y intenso el poder decirle a ese hombre que por su desgracia hubo otras muchas personas que pudieron salvar la vida, que fueron las personas que la asociación Que el Problema Hay pues, pudo ayudarles, ¿no? Entonces, supongo que para ese hombre pues no sería mucho consuelo, pero yo necesitaba decírselo, que bueno, que por su desgracia hizo que muchas personas salieran de su zona de confort y fueran a ayudar a estas personas, las cuales pues por cantidad de ONG que se montaron pues hicieron rescate y sobrevivieron. Y ese, claro, porque el ahogado era el niño, pero ¿cómo se ahogó? Porque el padre, ¿dónde estaba? O la madre. Es que yo creo que no nos contaron nada de esa historia, solo vimos a ese niño flotando en la orilla. Viajaban en una embarcación, en un dinghy. Los dinghy es el nombre que se les da a las pateras, como aquí las conocemos, sí. En el que solían ir unas 70-80 personas. En una embarcación de 12 metros. Por lo general, una embarcación de 12 metros, por ley, solo admitiría 6-7 pasajeros. Pues van 80. O sea, no te puedes imaginar. De hecho, hay imágenes por ahí que se ven lo afinado y cómo van unos encima de otros. Entonces, la embarcación se hundió. Y iba él con su mujer y 2 niños. Murió el niño, la mujer, y no sé si el otro también, porque bueno, por la barrera idiomática tampoco pude comunicarme con mucha exactitud. Pero ese hombre perdió a la mitad de su familia en ese naufragio. O sea, iba en esa la lancha. Mujer murió y su mujer... Alan Kurdi y creo que otro niño también. Alan Kurdi es el nombre de ese niño que se ahogó, el que apareció en la orilla. Sí. Alan Kurdi. Vale. Y pues imagino que habrá un antes y un después en tu vida de Alan Kurdi ahora. ¿Cómo trabajas ahora? Porque sigues trabajando con ese equipo de bomberos aquí en el Aljarafe sevillano. ¿Cómo es ahora tu vida? ¿Echas de menos esa...? Pero claro, el riesgo para ti es constante, ¿no? O no, ya el riesgo, ¿tú ya no lo sientes como riesgo? ¿O sí? El riesgo sí que sí. Cuando el riesgo es riesgo, pero si el riesgo continuado, llega un momento en que
¿Cómo percibes el riesgo? Después de tanto tiempo, Vale. ¿es igual? Es que soy una persona a la cual quizás esa pregunta no sabría cómo contestártela. ¿Por qué? Porque desde pequeño vengo realizando actividades en las cuales, sí, como dice mi madre, que siempre estás metido en fregado. Haciendo O sea, que actividades de desde riesgo. pequeño has estado haciendo actividades de riesgo. Claro, toda tu vida. entonces no percibo el riesgo como tal. Pues Riesgo no existe, entonces, para ti. Está, Sabes que hay que está. esa posibilidad. Pues claro, cuando me he pero- partido tantos huesos del cuerpo es porque algo ha pasado. Entonces, Oh. si no era con la moto, era con la bici, si no era con el paracaídas, si no era con el barranco, y si no era con la escalada, y si no era con... Entonces, el riesgo está. Lo único es que no lo veo como tal. Vale, sé que si vas a 200 km por hora, pues la posibilidad de tener un accidente es obvia. Y el riesgo está ahí. Pero en lo que es en cuanto al trabajo, realizamos el trabajo, lo asumimos, sabemos que hay riesgo, intentamos minimizarlo con formación y con entrenamiento. ¿Y te han llamado héroe? Suelen decirlo, no a mí particularmente, el trabajo de bombero héroe, pero cuando hablo con los compañeros no nos consideramos héroes, nos consideramos personas que están realizando un trabajo el cual nos gusta. Porque creo que si no te gustara, no te expondrías a unas situaciones en las que sabes que hay riesgo, pero no lo tomas como tal. Va, planteas el trabajo, sacas las herramientas e intentas hacerlo de la mejor manera posible. Y el riesgo seguramente, seguro, no, está ahí. Cuando entras a una vivienda no sabes si hay escape de gas, si hay botellas de butano que están incidiendo. Entonces, bueno, hay veces que estás apagando un coche que ha salido ardiendo y dentro pues tienen gasolina, y cuando estás te pega un susto porque hay una deflagración. Pero bueno, el riesgo está. Pero Hablar de riesgo de vidas humanas. ¿Me podrías contar alguna anécdota que para ti te ha marcado la vida? ¿Que ha habido un antes y un después de esa anécdota? pues mira, cuando vine de Grecia fueron tantas emociones y fue tal el contraste de lo que vi allí a cómo vivimos aquí, que muchas veces me da rabia escuchar la televisión y ver cómo intentamos destruir un estado de bienestar que es brutal. Considero que vivimos en el mejor sitio del mundo, geográficamente, Lo tenemos todo. todo. O sea, si nos vamos a Estados Unidos, tenemos allí tifones, tornados. Si nos vamos para Indonesia, para Asia, terremotos. Si nos vamos para el norte, frío. Si nos vamos para el sur, calor. Es que estamos en el mejor sitio del mundo. Gastronomía, tierra, gente. Es que vivimos, creo que en el mejor sitio del mundo. Y nos estamos como empeñando en destruirlo. Entonces, es tan fina la línea que nos separa de una tragedia, que lo he visto. Estas personas que vivían en Siria vivían genial, hasta que hubo una guerra civil, y la guerra civil vino por un conflicto entre los mismos ciudadanos que pensaban de manera diferente, los políticos Sí, lo como la llevan al guerra civil extremo, en España. en su los tiempo. políticos lo llevan al extremo y al final, ¿qué acaba pasando? Pues nos acabamos peleando tú y yo. Hostia, pero si vivimos de puta madre, ¿por qué tenemos que estar peleando? Porque no hacen una buena gestión las personas que tienen que hacerla. Y al final, la buena gestión no la hacen por ego. Por ego. Por ego. O sea, no hacen una buena gestión de los recursos porque quieren poder, porque quieren mandar, porque quieren dominar. Y al final tenemos lo que tenemos. Una política que lo que están haciendo es dividir, en vez de hacer una buena gestión de los recursos generales que tenemos. Entonces, vine y eso me marcó. De manera que sí es cierto que los problemas los veo de distinta manera. Antes, pues lo que para mí podía ser un problema antes de ir a Grecia, después de ver aquello, pues no lo veo como un problema o lo gestiono de otra manera. Y después, en tema bombero, pues me marcó un accidente de tráfico que tuvimos hace un montón de años. Estaba recién entrado, era Pepinillo, en el cual me tocó ir de conductor. Fue la A49 y la llamada nos entró como un choque, un accidente de tráfico, que el coche había empezado a arder y que había una persona atrapada. Entonces,
estás en Mairena del Aljarafe, sabes que tienes que recorrer unos 15 o 20 kilómetros, sabes que ya no vas a llegar, pero aún así tienes esperanza. Entonces el trayecto fue infernal, porque además una cola en la 49 brutal. El camino para mí fue... eso me marcó, porque llegamos, evidentemente la persona estaba muerta, se quemó entera. Entonces, bueno. Después hemos tenido ¿Cómo te quedas en esas situaciones cuando no consigues llegar a tiempo? Pues se te queda un mal cuerpo brutal. Incluso entre compañeros pues ya llegamos a discutir porque pensamos que podemos haber corrido mal, esto lo tenemos que haber hecho de otra manera. Y además, como yo digo, es mierda que se te queda dentro de la cabeza. Y no sé por qué. ¿Crees que podéis mejorar? Siempre se puede mejorar. Quien te diga que no puede mejorar está totalmente equivocado. Desde que te levantas hasta que te acuestas, puedes mejorar el día. Puedes mejorar como persona, puedes mejorar en tu trabajo, puedes mejorar en un montón de situaciones. Y en nuestro trabajo, pues evidentemente. Sí. Es que bueno, ya sería... Sí, cuenta. Mejorar mi trabajo sería pues, que tuviéramos una formación reglada. Mejorar mi trabajo sería que nos obligaran a hacer una serie de prácticas. Además, ¿esto a quién se le puede reclamar? Esto, ¿Dirígete a la cámara? Pues ahora mismo no sabría quién dirigirme, porque estamos en un vacatio legis, como yo digo, porque hemos salido de una administración, que es la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento de las Aljarafe, para entrar en la del consorcio de Sevilla. Entonces, estamos en el momento en el que en diciembre la Mancomunidad pues soltó las competencias y al parecer hasta el 1 de marzo no entramos en el consorcio. Entonces, después de 16 años estamos en el parque que no sabemos cómo vamos a caer. Pero mi intención cuando entremos en el consorcio pues solicitar esta serie no de condiciones, sino de formación, esta serie de elementos que tendríamos que tener por el buen desarrollo de nuestro trabajo, que al final repercute en nuestra seguridad y en la de los ciudadanos a los cuales atendemos, que son los que se merecen un buen servicio de bomberos. ¿Qué queda de ese niño aventurero? Imagino un poco alocado, ¿no? Muy loco, pues que está entero. O sea, sigo con la misma ilusión, me encanta. Sigues igual. Sigo igual. No has perdido. No. Me encanta mi trabajo. Tienes ese. Porque yo creo que el ser humano a mayor responsabilidad, ¿no? Se hace más duro, menos. No sé, ese. Lo que yo llamo siempre, ¿no? El buscar a nuestro niño interior, que lo dejamos siempre atrás porque. Y no, tenemos que vivir con él, ¿no? Yo siempre estoy inventando, porque de hecho creo que el día que deje de inventar y deje de ser yo, ese día pues me voy a morir. ¿Que dejes de inventar? Claro. ¿Inventar? Inventar me refiero a, pues, si hay que organizar algo, pues organiza. Si hay que salir a montar una asociación, pues se monta. A crear cosas. Claro, estás pensando siempre en crear cosas. Claro, siempre hay que hacer algo. Siempre hay que hacer algo. Pienso o creo que el cuerpo es vago por naturaleza, o sea, tiende a la vaga. ¿Ah, sí? En el momento que te relajas, el cuerpo lo que te pide es sentarte en el sofá, hoy día con la tufita, y estar viendo la tele ahí, o con el móvil. Tenemos que luchar contra eso y salir de esa zona de confort es con lo que tenemos que estar luchando constantemente. ¿Por qué? Porque en el momento que uno deja o cesa la actividad, el cuerpo se aletarga, las articulaciones, como yo digo, pues empiezan a flojear, empiezan a dolerte cosas, y cuando te das cuenta, pues te han caído un montón de años encima y dices, ¿esto cómo puede ser? Entonces, la manera que hay de luchar contra eso es estar inventando, pues haciendo actividades, en fin, cuando digo hacer actividades, que le gusta leer, que le gusta salir, hacer cosas que te reporten energía positiva. A mí, lo que me reporta energía positiva, pues... ¿Cómo te recargas las pilas? Eso es. Pues, ¿cómo te recargas las pilas? Haciendo actividades. Para después hacerle frente a toda esa negatividad que te encuentra, a esas atrocidades con las que tienes que luchar. Esa positividad, ¿de dónde sale? ¿Dónde nace? ¿Dónde...? Sale de hacer actividades
de campo, actividades con la familia, pues la barbacoa de los domingos con mi madre, con mis hermanos, con mi mujer y mi hijo, en fin, con la familia, el estar nutriéndote de energía de otras personas que desprendan energía como tú, energía positiva. Entonces, al final acaba uno siendo positivo. Si te arrimas a un árbol que no dé sombra, al final vas a acabar chicharrado. Oye, y si tu hijo, que está por aquí, por cierto, si tu hijo te dice un día, papá, quiero ser bombero como tú, pues me haría ilusión, al igual que... ¿te lo ha dicho alguna vez? No me lo ha dicho, de hecho hace todo lo contrario a lo que le digo que haga o lo que me gustaría que hiciera. Entonces, la conclusión es que yo quiero que sea feliz como yo. O sea, mi objetivo es que mi hijo llegue a ser tan feliz como yo. Claro, porque además en tu familia no hay otros bomberos. No, de hecho, era el único loco. Está loco, el niño está loco. Claro, tú viviste esa experiencia en el coche de tus padres que volcó, que de repente te ves que tu vida está en peligro, que un bombero te salva la vida y toda tu vida gira en torno a querer salvar vidas. Sí, fue tal cual. De hecho, antes de mi madre, cuando habló con ella, me dice que desde que pasó lo del accidente, dijiste que querías ser bombero y todo lo que he hecho en mi vida ha ido enfocado a ser bombero. A eso se le llama... a eso le llamamos el efecto mariposa, ¿sabes? Un hecho singular que lleva a cambiar la vida de una persona, a transformar vidas, a transformar... Y también lo que yo digo, ¿no? El Ikigai, ¿no? Tu Ikigai está como muy claro, aunque, no sé, tú por ejemplo, el Ikigai, que es una palabra japonesa que significa... reinventarte, yo lo llamo reinventarte, pero en verdad es buscar un nuevo propósito en la vida. Claro, tu propósito durante muchos años de tu vida ha sido ese, salvar vidas. Si ahora te dijeran, bueno, damos la vuelta atrás en el tiempo, en el reloj, ese accidente no ocurre, ¿qué serías ahora? Probablemente, ¿serías bombero también? No lo sé, porque de hecho, mira, es una pregunta que jamás me había planteado. Si no me hubiera pasado eso hace 40 años, ¿qué hubiera sido? Pues seguramente hubiera sido carnicero o carnicera, ¿Sí? Que era la profesión de mis padres, o de mis tíos, por parte de padre y por parte de madre. De hecho, yo creo que se dieron dos factores porque he querido ser bombero tan recientemente. Y una es que sabía que quería ser bombero y sabía que no quería trabajar en la carnicería porque era algo que hacía desde los 13 años. No fui buen estudiante, entonces con 13 años pues negocio familiar para la carnicería. Y con 18 años, cuando me fui a realizar servicio militar, vi claro que quería ser bombero y que no quería ser carnicero. Entonces se dieron esos factores. Si no me hubiera tenido el accidente, pues seguramente hubiera sido carnicero, que era lo que tenía en ese momento. No lo sé, es que no sé, porque hubiera sido igual de inquieto que soy ahora y a saber, pues me hubiera acabado en la NASA. No lo sé, no sé qué hubiera sido. Oye, yo sé que hubo una época en la que fuiste muy mediático y era muy importante todo aquello que tú decías y tus compañeros. De hecho, lo último que se supo de vosotros era que, bueno, habíais pasado un poquito más allá de la raya, ¿no? De que divide un país de otro, y solo por eso tuvisteis problemas, ¿verdad? Que se resolvió, según pudimos ver en las noticias, se resolvió positivamente para vosotros. Pero, no sé, hay partes ahí que... Pues claro, los medios de comunicación no siempre cuentan todo, ¿no? Muchas veces hay filtros, vamos a contar hasta aquí, esto no interesa a la gente. ¿Qué quedó por contar de toda aquella vivencia y experiencia?
¿Qué hay que puedas aportar ahora que la gente no sepa, que no se contase en los medios y que tú puedas contarnos? Bueno, en primer lugar, que nunca llegamos a pasar una frontera que era imaginaria, pero nunca se llegó a pasar. Ah, ¿no? No. Después que el motivo de la detención no era hacia nosotros, sino a una embarcación de otra asociación, Team Humanity. El problema fue de que esos compañeros nos pidieron ayuda esa misma noche. Todo el mundo sabía en la isla la manera que teníamos de trabajar, que era profesional. Esa noche la embarcación nuestra estaba inoperativa y entonces los compañeros del Team Humanity nos pidieron ayuda. Oye, somos 2 en la embarcación, queremos acercarnos a un target, a una localización en la cual parece que hay una embarcación con problemas. Este compañero del Team Humanity comunicó a los guardacostas y salieron a navegar. Cuando regresaban, los militares fueron quienes intervinieron en la embarcación. ¿Qué pasa? En el juicio se ha demostrado ya de que fueron los guardacostas quienes no comunicaron a los militares que esa embarcación estaba haciéndose trabajo. Y entonces ahí fue donde se inició el problema. ¿Qué pasa? Que no hubo una comunicación clara ni por los guardacostas griegos ni por los militares, y ninguno, digamos, que quiso dar su brazo a torcer, de manera de que al final los compañeros fueron detenidos por los militares, que fue a la embarcación, y la casualidad fue que 3 de mis compañeros estaban en esa embarcación. Entonces, no es que fueran a detener a los compañeros de ProEMAE, sino que fueron a detener a esa embarcación, que ha quedado ya demostrado en el juicio que fue una mala comunicación por parte de los militares y los guardacostas. Después, decir qué podía aportar, pues que no se viera. Yo creo que todo se vio en televisión. Porque, claro, hay todo... Claro, porque las noticias que nos llegan, esa imagen repetitiva, ¿no?, de ese niño en la orilla de la playa, se nos quedó. Que os detuvieron y demás también nos quedó. Pero claro, nos quedó, yo creo, seguramente alguna información que no se contara. Hay cosas que no se contaron. No, se contó. Se contó todo. Sí, se contó todo, absolutamente todo. Tengo que darle gracias a, igual que antes he criticado un poco la clase política por cómo están gestionando los recursos, quiero darle las gracias por la gestión que hicieron en ese momento, tanto desde el nivel local hasta a nivel nacional, porque y todos los partidos políticos se involucraron, la entera se involucró. Desde el gobierno, exacto. Desde ese momento se involucraron. Rosa Aguilar, por parte de la Junta, Andalucía estuvo en todo momento dándonos su apoyo y a full con nosotros, y el ministro de Asuntos Exteriores en ese momento pues también, porque bueno, evidentemente gracias al proceso en el cual iniciamos la asociación, los procedimientos que seguimos y la profesionalidad que nos avalaba, pues ellos también tuvieron claro que de primer momento podían apostar por nosotros, que no éramos un grupo de locos que íbamos a hacer tonterías, ¿no? que éramos profesionales y que estábamos realizando un trabajo coherente y loable. Entonces, bueno, que no se terminara de contar respecto al juicio, nada, se contó todo. Respecto a la situación que hubo en Grecia, porque hubo una cantidad de ayuda brutal, que si realmente nos unimos somos capaces de vencer aquellas cosas que están mal, pero que nos tienen tan divididos que no. Entonces, ¿se pudo haber hecho más y no se hizo? allí sí, en Lesbos, ¿Por qué? pues habría que preguntarle a Europa por qué. ¿Por qué no puso medios? ¿Por qué no puso recursos? ¿Por qué no...? Europa no puso recursos, ¿no? Pues la Comunidad Europea debería de haber puesto más recursos para Es una ayudar. apreciación personal mía después de estar allí y ver cómo se gestiona aquello. Hombre, que acabar un campo de refugiados como Moria con miles de personas en situaciones malísimas. En Grecia, Europa. Si Grecia no tiene los recursos, tiene que ponerlo alguien. Europa. Si Europa lo único que hacía era darle dinero a Turquía para que parara el flujo migratorio, que al final lo que hizo fue desviarlo. Que no sirvió de nada, claro. Sirvió para que las personas migrantes tuvieran que asumir más riesgos a la hora de
buscar una vida mejor. Eso es lo que pasó. Me dejan sin palabras. Estos temas nos dejan sin palabras muchas veces. Complicado, ¿no? Todo esto de salvar vidas, ¿no? Es difícil, ¿eh? Se cuesta. Pero ¿Puedes dormir tranquilo? Ahora sí, pero me ha costado. He tenido que... ¿Te ha costado? Sí, sí. ¿Has tenido problemas de sueño? Pero no. ¿Ah, sí? Para mí lo que más me costaba era encontrar los recursos para poder seguir ayudando. Y era lo que me costaba tanto trabajo de entender. ¿Cómo puede ser que me tenga que estar partiendo los cuernos aquí para poder hacer algo que debería caer por su propio peso? Entonces, las grandes decepciones me las he llevado tratando con personas que podían hacer algo costándoles poco esfuerzo y que no movían y no lo entendían. Entonces eso sí que me ha dejado muchos días sin dormir, vamos, ni de psicólogo, porque vine enfadado con el mundo. ¿Cómo puede ser que lo que tú has vivido no lo han vivido otras que lo que personas? estemos viendo lo consideremos normal, igual que ahora en Ucrania? O sea, al Es principio, que estamos normalizando cosas que yo creo que no deberíamos de normalizar, no lo ver estamos esas viendo, imágenes de lo estamos viendo ahora. Es que, primero, el tema de la censura, esas palabras deberíamos de redefinirlas y ver qué es lo que es la censura. Sigue habiendo censura en televisión, ¿eh? Pero, sin Y embargo, en las radios también. pero el tipo de censura al que me refiero es mi niño que tiene 10 años, a las 3 de la tarde, que es un horario infantil, no puede estar viendo cómo decapitan o cómo... Claro, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? La única explicación que le doy a eso es... No sé si tú creciste con los rombos, Claro. 2 rombos, 3 rombos. Esta Hay que película tenemos que intentar encontrar el equilibrio. Lo de los rombos para los chicos así más jóvenes, que sepan que es que en nuestra época, cuando llegaba una película a las 10 de la noche, podía ser de 2 rombos o de 3 rombos. Y según los rombos que tuviera, significaba que era para niños, bueno, chicos de hasta 18 o mayores de 18 o... Porque eran violenta, porque eran... Claro, de exacto. sexo. Había unas clasificaciones y esta sociedad está muy concienciada con eso de los rombos, que yo me acuerdo de que, esto tiene 3 rombos, venga, a la cama. Y mi hermana y yo teníamos que irnos a dormir. Ahora no, ahora no te dan ni la opción. rombos ni nada. Es que son las 2 de la tarde de poner el telediario y dices, hostia, esto de verdad que tenemos que verlo ahora. ¿Qué necesidad hay? La de concienciarnos. La concienciación no viene porque tú me pongas esta ¿Cómo imagen. podemos concienciar a las personas para que dejen de pasar Con todas la- esas cosas que pasan? Porque si nos están... Con la educación, en los Con la colegios, en los educación. institutos. Claro, porque si nos están bombardeando con imágenes tan tremendas, ¿no? Ahora ya, es que, de hecho es que lo vemos. O sea, Tú lo vives desde Claro, dentro, que- claro. cada vez Entonces, parece más normal las atrocidades que se cometen. O sea, es que se ven como normal. estamos normalizando lo que no es Es normal. que no es normal. O sea, no es normal que haya una guerra en el 2023. Es que no es normal. Aquí en Europa, ni en otros países, pero aquí ya en Europa. Es que no es normal. Es que no Que es ahí normal. podemos seguir salvando vidas. ¿Lo has pensado? ¿Has pensado ir por allí Pues, y salvar vidas? ¿Se te ha pasado por la cabeza? Sí, estuve en marzo. Ah, sí. Estuvimos Ah. la frontera, no entramos en Ucrania, pero llevamos, Ah, ¿sí? llevamos un camión, llevamos 11 furgonetas, en la cual desplazamos 14 toneladas de ayuda y la dejamos en la frontera moldavo-ucraniana, donde el compañero del Team Humanity, del chico este que detuvieron también con mis compañeros, está allí desde que empezó la guerra ayudando y bueno, pidió ayuda y le aportamos un granito de arena. Pero sí que es verdad que ahí tuve las pardas muy cortas, porque bueno, durante 5 años estuve con la asociación con Problemas, fueron 5 años los que me involucré al 200%, eso quiere decir, el tiempo que tenemos es finito, igual que la energía, y si quitas tiempo de aquí, al final, entonces bueno, después de 5 años vi que llegó el momento de que tenía que parar, porque tengo familia y ya había entrado en un momento en el que no era capaz de gestionar los problemas con la misma lucidez con lo que los gestionaba al principio. Y cuando ya los problemas se te van acumulando, yo creo que es el momento de cortar. Es que, claro, nos dicen que no van llegando, pero, o sea, me estás diciendo que sí, que es que vosotros, de hecho, habéis ido a llevar alimentos, a llevar cosas, Sí.
Ajá. Al Pero principio- esa información no llega, no ha llegado, no. Al principio de la guerra, Hay informaciones que no llegan. los medios de comunicación nos sensibilizan, todo el mundo se mueve, hay una oleada de ayuda, pero vamos a hacer un año y ya la información no es la misma. La, Sí, ahora ya la como manera que no- de la que nos llega es No diferente. nos importa, ya les ocurre a otros. Exacto. Y Entonces, nos quedaremos. ¿cómo podemos trabajar eso? Pues con educación. ¿Dónde? En los colegios, en los institutos. O sea, la juventud es la que tiene la capacidad de cambiar el mundo. Nosotros ya poco, pero los chavales que vienen por detrás, ¿Crees que ahora los chicos, yo digo, los chicos ahora quieren ser todos influencers? De hecho, ayer mismo dijeron en las noticias que el país de Europa con más influencers es España. Los chicos ahora ya no quieren ser bomberos, quieren ser influencers. no sé, creo que tendríamos que tener otra entrevista. ¿Qué te parece eso? O sea, Han cambiado mucho los ¿Quién va a pagar nuestras pensiones? influencers. Madre mía. Creo que hacen falta valores. Hacen falta valores. Lo estamos perdiendo. Hasta en los mismos dibujitos animados ya... Ni siquiera los dibujos animados ya tienen los valores Es que no. teníamos Yo me siento la gente de nuestra ahora época. con mi hijo y veo los dibujitos y digo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Entiendo que con la información que hay en la televisión, los chavales estén como están perdidos. Desde pequeños no tienen valor. O sea, la lealtad, la honestidad, el trabajo. el Los sacrificio. valores, que es algo que por otro lado los valores lo inculcan los padres, no la escuela. Exacto. Pero yo en casa intento inculcarle unos valores a mi hijo, pero si luego toda la información que le llega choca contra eso, yo recuerdo no haberle hecho caso a mi madre nunca. Entonces, no puedo pretender que mi hijo me lo haga a mí, ¿sabes? Si no hubiera sido si le hubiera hecho caso a mi padre, hubiera sido carnicero. Entonces, los medios de comunicación, la televisión, la prensa, la radio, tienen un papel fundamental y no es precisamente lo que se está transmitiendo. Lo que se transmite es algo que no nos va a llevar a buen puerto. Es lo que pienso. Es mi opinión. Que no digo que sea ni mucho menos lo que es, pero es lo que percibo. O sea, cuando está tan definida a ver cómo lo digo, cuando pones un canal y está tan definido la polaridad que hay a la hora de transmitir la información, eso no es positivo. Creo que una televisión tiene que ser neutra, unos periodistas tienen que ser neutros, tienen que ser blancos, transparentes, contar la información tal y como es, sin adornar, sin maquillar, sin puntualizar. Y bueno, que los programas también, la televisión, esto tendría que ser otra entrevista. ¿Sí? No me voy a meter en este charco ahora mismo. ¿Y qué te queda para hacer en esta vida? Después de... No sé, imagino... Claro, es que después de haber estado en Grecia salvando vidas, después de haber salvado tantas vidas aquí en España, después de haber hecho grandes cosas con tu vida, ¿te queda algo todavía por hacer pendiente Que si en quedan tu vida? cosas por hacer, ¿Cuál es tu meta o tu reto en esta vida? pues mi meta, que mi hijo sea feliz, que las personas que me rodean, en las que pueda aportar algo, sean felices, y después, personalmente, pues me gustaría descubrir el mundo, viajar, salir, entrar, conocer gente, vivir. Al final, ¿en qué consiste en vivir? En que cuando te llegue el día de morirte, pues hayas tenido muchas experiencias y que el máximo número de ellas sean positivas. Pues que quedan tantas cosas por hacer que creo que no hay vidas para que te dé tiempo a hacerlas todas. No hay vida para que te queden Para que te dé tiempo tiempo. de hacerlas todas. Lo que no hay que quedar separado.
hay que salir, lo que he dicho antes, de esa energía que te lleva a entrar en una zona de confort que lo que hace es cerrarte puertas. Y hay tantas cosas por hacer que no hay vida para hacerlas todas. Pues ya lo saben, queda mucho, mucho por hacer. No digo que nos metamos a bomberos, pero bueno, que nos planteemos algo más. A los chicos jóvenes, por ejemplo, pues que le digan que hay otras experiencias en la vida, que no es la de estar en el sillón con el ordenador, vendiendo productos y trabajando de influencer, que hay otros trabajos tan dignos como el de influencer, pero más divertidos o más emocionantes, más Diferente. Pues muchísimas gracias por... Bueno, ¿te gustaría añadir algo más a esta entrevista? Bueno, o decir que al final, cuando hay problemas, la unión de todos. Nosotros en Grecia teníamos un dicho y es que todos juntos somos uno. Todos juntos somos uno. Uno para todos y todos para uno. Entonces tenemos que ver así la vida. O sea, la individualidad no nos lleva a ningún buen puerto. Porque al final... Esta sociedad ahora mismo es muy individual. Claro, y todo el mundo vamos a necesitar ayuda en algún momento. El que piense que jamás va a necesitar ayuda porque económicamente esté bien, porque de salud esté bien, porque su situación en ese momento sea óptima, la vida es un continuo altibajo en el que tenemos que intentar Hoy siempre... estás aquí arriba, pero mañana puedes estar aquí abajo. Es tal cual. Y es muy fina esa línea que te separa de ese momento bueno a un momento malo, ¿no? Entonces hay que intentar siempre sumar. Cuando algo resta, pues si resta, si algo que voy a decir resta, ¿para qué lo voy a decir? Pues no lo digo, ¿no? Intentar sumar y ayudar. Y al final lo que damos lo acabamos recogiendo. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, esta charla. Esta charla, sí, una charla. No lo considero una entrevista. Muchísimas gracias.